Se dice mucha ¿Y pavada, cómo lo estás ¿no? percibiendo? Se dice mucha pavada, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Mucha cosa que parecería que el sentido común dice que no se podrían cumplir. Estamos en las internas, ¿no? ¿Usted lo dice por las promesas que se han dicho? Sí, por cosas que resultan bastante difíciles de comprender o de que con los recursos que se tienen se puedan llegar a realizar. Y el peligro que tiene el generar expectativas desmedidas es que después no las puedas cumplir. Y cuando no las puedes cumplir, esas expectativas, lo que se decae es la democracia. Porque dicen, mira, los políticos son todos mentirosos, te ocultan la mentira cuando vienen las elecciones para conseguir unos votos. Y después cuando dicen, no, esto no sirve. Y tan es así que el Latin Barómetro está mostrando que Uruguay ha decaecido, digamos, en su percepción por parte de la población de la democracia. Y para los que... Perdón, y Uruguay que justamente se venía destacando por eso, ¿no? Sí. Y para los que en algún momento, yo recuerdo mis 17 años desesperado por sacar la credencial, con una juventud que era muy politizada en aquel momento, a pesar de que éramos del interior del país, y todo lo que significó la pérdida de la democracia, la valoramos enormemente y creo que todos la debemos de cuidar de todas nuestras propias miserias y de las promesas que no se pueden cumplir por esa razón, ¿no? Las promesas, o sea, el político tiene esa, no sé si bien o mal ganada, pero rótulo de prometedor en campaña, ¿no? Prometedor serial. Hace poco hablábamos con un colega suyo, estaría bueno que, ya que estamos en épocas de tantos cambios, ¿no?, de que se trabajara en crear una nueva figura delictiva, que sería la de la estafa electoral. O sea, todo aquel que promete cosas y después llega al gobierno y no cumple, que el ciudadano, nosotros, podamos reclamarle a ver por qué no cumplió y que se defienda, y si no se defiende, bueno, que se le castigue. Uno soñando en esas cosas, estaría bueno eso. Estaría bueno porque uno observando lo que sucede también en países, hasta países vecinos, donde sí, también... para ir al grano. Supongo que también después la realidad te impone cosas, ¿no? La realidad te impone cosas. En el caso del Uruguay muchas veces tiene que ver por la forma y el procedimiento y las normas a las que te tienes que someter. Llámese TOCAF, TOCUF y yo que sé cuántos tocadas más, que a su vez te aseguran cierto grado de transparencia, porque si no se hicieran daría para mucha cosa, ¿no? Las esperas en las licitaciones, que son eternas, que terminan siendo de un precio y terminan al año cuando las logras concretar, o a los 2 años mucho más de lo que entonces es ineficiente. Si nos tenemos que dar alguna manera de poder ejecutar muchas veces, sobre todo presupuesto, y también tener algún grado de cómo decirte, aunque existen los mecanismos, pero parecen no funcionar. Mecanismos de control, por ejemplo, de las obras que se hacen, de las obras públicas, porque yo ayer leía un artículo en un diario de la capital que hablaba, dice, hace 6 años esta policlínica, se refería a la policlínica del Cerro, que está en muy mal estado, dice, hace 6 años se hizo la reforma, se arreglaron los techos, etcétera, etcétera, ahora se llueve a balde. Bueno, pero para 6 años no puede ser que y todos hemos visto obras de 2 años, es decir, hay que generar algún tipo de control muy férreo y a veces a Dios rogando y con el mazo dando. Me parece que hay que ser muy estricto, porque lo que se va es dinero que después no puedes utilizar en otro tipo de cosas. O sea que hay que mirar mucho la calidad del gasto. Lo que yo estoy diciendo puede ser fácil de decir, difícil de ejecutar, porque en el medio hay gente, y hay gente que de todos tipos, ¿viste? Hay gente que quiere hacer y no puede, hay gente que es burra y no lo hace por burro, y hay otros que no lo hacen de esa bandija. Entonces es complicado.
Sí, y eso que, bueno, como usted decía, los mecanismos de control parecen ser, en teoría, bastante buenos, pero bueno, también... Parece que los sobrestantes a veces chiflan para otro lado. Sí, por eso, ¿no? Y es de todos los tiempos, ¿no? Históricamente, sea, sí. No es que sea un problema de nuestros gobiernos. Cuando estaba en la oposición veía las mismas cosas, lamentablemente. El gobierno que viene, ¿con qué país se va a encontrar, según su visión, diputado? Mira, yo tengo dos opciones. Como tú debes saber, soy médico. Entonces cuando veo, voy a ponerlo a Joffre, le digo, Joffre, tienes que dejar de fumar, ¿sabes por qué? Puedes hacer dos cosas, decirle a la gente, no, mira, no va a ser tan difícil esto, el otro no. Uruguay tiene desafíos. Desafíos que son de tipo fiscales o financieros, que no son fáciles de solucionar porque tenemos como una especie de corsé de hierro. Cuando te digo eso me estoy refiriendo concretamente que Uruguay tiene que lo diferencia de los otros países y debe ser un orgullo para nosotros, pero a su vez, si bien es una virtud, es también una dificultad. Un gasto fijo que tiene que ver particularmente con la seguridad social, lo que le llaman gasto endógeno, o no me gusta usar mucho la terminología, me gusta que la gente lo comprenda directamente. Me refiero a prestaciones, jubilaciones, prestaciones sociales, etcétera, etcétera, que están siempre presentes, o sea que comen contigo en la mesa todos los días. A su vez, los elementos de crecimiento que muchas veces nos traicionaron y logramos un poco independizarnos, pero somos un pequeño país, que Argentina y Brasil están muy mal y nadie los ve mejorar en por lo menos 3 o 4 años, porque los milagros pueden existir en alguna religión, en la economía difícil. Entonces esos dos enormes tractores, que a su vez están complicados con el Mercosur, no nos van a tironear mucho. Dependemos tanto de nosotros y somos tan pequeños en relación al mundo del capital y el financiero, y a su vez las corrientes de inversión, que son las que generan trabajo, de repente les está conviniendo hoy en día volver a Estados Unidos o a países muy desarrollados donde obtienen otro tipo de ganancia. Entonces hay que trabajar muchísimo, y también creo que hay que mirar mucho la calidad del gasto, cómo se gasta, y uno piensa que siempre hay algún lugarcito sin tocar la parte social que se puede ahorrar dinero y generar en la pequeña escala que tenemos un movimiento dentro del Uruguay, particularmente a través de lo público, del movimiento de obra pública, que es la que, cuando todo lo demás no está bien, como ocurrió históricamente en el Estados Unidos del 29, es la que hace andar. Es la que hace andar a la sociedad. Pero no está fácil para el próximo, venga quien venga, y va a tener también algunos desafíos políticos para cualquier observador que tenga equilibrio para mirar, y es que no va a haber mayoría parlamentaria. Al no existir mayoría parlamentaria, va a haber que conversar mucho entre más de un partido para poder lograr. Nadie se va a hacer el gusto de sacar el programa que quiere. Mire que eso se decía en la campaña anterior también, y sin embargo después usted olfatea que esta vez sí. Es probable que en la campaña, pero yo creo que esta es diferente. Cada campaña es diferente, ¿no? Pero particularmente esta, todo pinta para que nadie pueda alcanzar la mayoría parlamentaria. ¿Usted estima que el Frente Amplio reeditará? Yo creo que nuestro candidato, que ya aprovecho para decirte quién es, que es el compañero Martínez, a quien hemos decidido acompañar en la interna del Frente Amplio, va a estar en la recta final junto con otro candidato que supongo que, salvo que Sartori les dé una sorpresa, digo, dentro del Partido Nacional, ¿Ya está dando alguna sorpresa? Sí, ya está dando bastante.
Ahora, ¿me puede detener en eso? Sí, ¿Qué opina favor. usted de la aparición, la erupción en política de figuras como la de Juan Sartori? Con su modalidad, con promesas, usted hablaba hoy de promesas, bueno, él prometió 100.000 puestos de trabajo, ha hecho explícito todo un sistema de manejo de marketing, digamos, ¿no? Como yo no quiero que en Uruguay ocurran cosas que han pasado en otros países, a lo que le llaman popularmente grietas, no voy a utilizar un pincel grueso para definirlo. Aunque si tuvieran un boliche, capaz que lo decía Sería de otra manera. más directo. Sí. Pero te puedo decir que él es uruguayo y tiene derecho a presentarse, como cualquier otro. Nadie está en desacuerdo con eso. El tema es que la forma en la que está planteando, que ingresó en la política, además de un enorme desconocimiento de la realidad y de la forma en la que se maneja el Estado, que lleva cierto trabajo y cierta práctica, porque en Uruguay no es como Francia, por ejemplo, que en realidad es uno de los pocos países que tiene una escuela de administración pública en la que tú, si tú no pasaste por ahí, no puedes presentarte en una elección. O sea que eso da cierta garantía, digamos. Da cierta garantía de que no vas a hacer cualquier dislate cuando llegue. Porque tú te imaginas que el empresario se podrá manejar en una forma privada de muchas maneras, pero cuando vas a lo público tienes una cantidad de dificultades que no son las mismas. Yo podría hacerte anécdota de compañeros que nosotros, que tenían perfil técnico, por ejemplo, para la Intendencia de Maldonado, tenían perfil técnico para ocupar determinado lugar, pero como les faltaba todo el baqueteo político, se dieron contra las piedras y eran excelentes compañeros. Y todavía, por ejemplo, bueno, no los puedo nombrar porque los van a identificar y capaz que se enojan. Pero compañeros que tenían el perfil para la parte social, era un asistente social Claro. o alguien muy relacionado con eso, y sin embargo le faltaba todas las picardías que existen en la política y el manejo que se hace en política muchas veces, que no tiene que ser necesariamente espurio, pero tiene que ver con el poder. Entonces, cuando llega alguien de afuera así y desconoce todo ese mecanismo, yo creo que le puede llegar a ser realmente desastroso. ¿Quieres un ejemplo? A ver. Bolsonaro, no estoy diciendo que él sea igual que Bolsonaro, Está hablando pero es un ejemplo de cómo alguien que no está, a pesar de que Bolsonaro fue una cantidad de años diputado, le está agarrando como las pelas en todo. Macri, con otro perfil diferente, pensando que por ser empresario podía manejar la Argentina y que los empresarios le iban a responder a él como en virtud de empresario. Ahí lo tiene, dándose contra las paredes también, muy mal, y no dando en el clavo desde el punto de vista político. Es decir, la política es una cosa que es realmente compleja, y más allá de que la gente muchas veces dice por relacionarla con la picardía de los políticos, desconoce la otra parte, la buena, que tiene, que es la de la administración de la cosa pública, la de hacer lo posible, la de llevar un país adelante, porque no siempre se va en crisis. Muchas veces se generan una cantidad de cosas como las que se han generado a lo largo de la historia en Uruguay, que lo hacen un país en relación a los demás de América Latina y del mundo en una muy buena posición. Entonces veo que le falta eso, y también me niego a... No quisiera que se desacredite tanto la política, que sea como vender jabón. Es cierto que los publicistas son capaces de venderte un pantalón, una camisa y también un candidato. Es cierto. Sí, es verdad. Y más hoy en día, que se manejan técnicas inclusive de neuromarketing, que van directamente al centro de la cabeza de la persona y ni te das cuenta qué es lo que te están haciendo. Y ha entrado en juego, creo que otro elemento no menor, que son las famosas fake news, ¿verdad? En donde Sí, eso en otros países ha funcionado. pero déjame decirte que sí, además de eso, que es importantísimo, otra cosa que también me preocupa: la religión en política. Sí. Yo, antes de ese tema, que es interesante, me quedo colgadito antes de lo anterior, hablando de
justamente que nos llevaba la presencia de figuras como Sartori. La financiación, la ley de financiación de los partidos políticos. Usted fue crítico, yo recuerdo que en una visita acá usted habló de que no se iba a poder hacer un asado, qué sé yo. Sí, es cierto. Pero no es necesaria una ley que establezca claramente de dónde provienen los dineros que se usan. Mira, si hay alguien que pone la cara y la cédula, lo que yo creo, limitaciones ya existen. Sí, pero son frágiles. Pero existen limitaciones en la ley anterior. Tú no puedes gastar más de tanto por tu propia cuenta. Está estipulado. Lo que pasa es que no es para las internas. Cuando lleguen las nacionales, por decirlo de alguna manera, las que tengan que ver con las parlamentarias, ahí existen limitaciones. Tú no puedes gastar más de tanto. Y lo anónimo es, en la anterior, un 15%. Lo que pasa que bajo el perfume de la palabra transparencia, esto que se presentó en el Parlamento escondía otras cosas. Lo que pasa que hay que leer lo que aparece en apariencia y lo que está detrás. ¿Qué se escondía? Y lo que escondía detrás era matar todo brote verde que pudiera existir de cualquier partido. ¿Y eso no se puede corregir, no se puede modificar? Y ahora voy a eso. Y no solamente eso, concentrar el poder solo en los grandes grupos de los partidos políticos. Porque te pedían tal cantidad de requisitos que si tú acá, en Mercedes, quieres armar un grupo para la alcaldía, etcétera, etcétera, no ibas a poder nunca, porque precisabas esto, lo otro, aquello y lo otro. Pero además, porque le piden a la Corte Electoral una cantidad de cosas que la Corte, con 3 contadores como tiene, no ha podido estudiar lo de la elección anterior. Entonces una cosa es lo que se dice en el título, para afuera, eso yo le llamo voluntarismo, y los que más lo proponen son muy voluntaristas, y se pasan por arriba la realidad. Y además quieren ser tan voluntaristas que dicen, por ejemplo, los empresarios, las empresas no pueden poner, pero minga que no van a poner. Porque si acá somos 5 los que estamos en este estudio, yo empresario le digo, mira, amigo, ponme 1000, y tú también, y tú también, y tú también. No figura la empresa Pérez y compañía, ¿no? Sí, lo que pasó en Argentina, que lo desmenuzó, aparecían personas poniendo plata que no se hasta ahora no se sabe. No podía sustentar que pusieran esa cantidad de dinero. Pero eso con la bancarización, por ejemplo, con la inclusión, pero la bancarización yo tengo mis trazabilidad, se sabe dónde viene. Sí, con la bancarización yo tengo mis reticencias, sobre todo por la utilización de los aparatitos estos. El monopolio de los aparatitos. A ver, sáqueme una duda. ¿Quién tiene los aparatitos? No sé, es una empresa, yo lo desconozco. Porque todos acusan a que es una persona vinculada al presidente del gobierno. Sí, pero yo la verdad que no sé. No le pedí las acciones, ¿viste? No, está bien. Porque bolazos se tiran mucho. Por eso, pero se dice, porque como me lo reafirmó así el monopolio, yo dije, bueno. Sí, pero es un monopolio porque son dos empresas nomás, o 3 las que tienen todo eso. Porque además sos preso de los bancos. Entonces yo no estoy totalmente, por eso firmé para la derogación, debo ser un rara avis dentro del Frente Amplio. Firmé para la derogación. No me interesa derogar lo que tiene que ver con el tema de los sueldos. Te voy a decir por qué. Porque hace que el sueldo quede en blanco. Y es muy importante para evitar las picardías. Claro. Pero sí, en cuanto, si el almacenero de la esquina de mi casa quiere juntar 3 o 4 o 5 mil dólares o 10.000, taca, como mucha gente que la guarda bajo el colchón o bajo una baldosa, y presenta la cara cuando va a hacer el negocio, todo no es lavado, todo no es chanchada. Hay gente que quiere mantener cierto grado de libertad. Y hay sociedades tan importantes como Alemania y Estados Unidos que mantienen en pie de igualdad el dinero electrónico junto con el dinero físico. Y digo yo, ¿serán chorizos los alemanes?
¿O los estadounidenses? No me parece. Son dos grandes potencias que en todo caso se dirigen. Y el Banco Mundial, ¿sabe lo que pasa? Que el Banco Mundial, que ahora es santo para algunas personas de la izquierda, antes no lo era, es santo hasta para Astori, porque esto es una interna y la gente tiene que saber. El Banco, cuando nosotros nos decían FMI, Banco Mundial, etcétera, etcétera, ponían el grito en el cielo. Y nos decía buenos días, nosotros salíamos para afuera y decíamos, a ver si no es buenas noches. Ahora el compañero Astori dice más Banco Mundial. ¿Cuál? ¿El que ayudó a hacer la ley del riego? ¿Que tiene una visión absolutamente economicista, que ya me metería en otro tema? No, lo que pasa es que el Banco Mundial se dio cuenta que el dinero de los pobres también es importante para los bancos. No por lo que de cada pobre es, sino por el conjunto, por la suma. Entonces ahora, dice, yo les pido que se metan en la página del Banco Mundial, van a ver que están interesados en la bancarización de América Latina y de África. Mira tú. Y yo te voy a decir algo que puede sonar mesiánico o bíblico, como tú le quieras llamar. ¿Tuviste esa parte de la Biblia que dice, y íbamos a hablar de religión, pero es interesante? Sí. Dice, el que no tenga el número de la bestia no comprará y no venderá. ¿Sí? Sí. Bueno, el número de la bestia es esa tarjetita, ese número que nosotros tenemos en la tarjeta. De crédito, de débito, todo eso. Y hay una parte de la humanidad que va a quedar totalmente por fuera de eso. ¿Y sabes cómo se manifiesta? Anda y habla con un vendedor de calle. Y don o doña, ¿cómo le va? Desde que apareció la tarjetita, como al traste, me dijo. Dice, no vendo nada. O sea que toda la parte de la economía informal, que hace que mucha gente sobrevive y pichulé, para decirlo crudo y creo yo, va a desaparecer y cada vez va a ser más. Y todo aquel que no esté bancarizado, o sea, gobernado por los bancos del mundo, va a estar por fuera de la civilización y de la sociedad. Te das cuenta qué terrible que es, ¿no? Bueno, 13 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Vamos a, redondear la charla con el diputado Darío Pérez de la Liga Federal que nos acompaña hoy. Quedamos en leer algunos mensajes de nuestra audiencia. Tenemos mensajes de la audiencia. Este mensaje nos dice, ese tema poco ha cambiado con el frente. En una licitación te piden experiencia con el Estado y cómo vas a tener experiencia si no te dan la oportunidad en 12 años. Que tiene mi empresa, por ejemplo, nunca pudimos entrar. Pensé que con el Frente Amplio esto iba a cambiar. A veces ganan empresas nuevas con dueños conocidos. Otro mensaje, buen día, le pueden preguntar qué van a hacer con todos estos chorros, bueno, que ellos apañan si se van o se los llevan y los meten presos a todos. Otra consulta, Sartori, según dice, trajo 9 millones de dólares, son cosas peligrosas al igual que las religiones que están meta a machacar para entrar y le falló la candidata, dice por este mensaje, que ha tenido propuestas para irse del Frente Amplio, le pregunta también a este vecino. Le leo algo de Facebook acá, Raika dice... Buen día, mejor explicado de la bancarización imposible, es tal cual así, dice esta oyente, gobierno mundial, religioso, político y económico, el que tenga oídos para escuchar, que escuche, abrazos. David nos escribe que hace esa reflexión. Bueno, no sé por dónde. No sé cuál de todas ellas le conté. La del... si he tenido ofrecimientos para irme, sí he tenido. Sí. Nunca me lo han preguntado tan explícitamente, no sé si en algún lugar, pero sí he tenido ofrecimientos. De otra colectiva. Lo que pasa es que soy frente amplista. Creo en la declaración de principios del Frente Amplio y lo que sí somos nosotros autocríticos porque en la vida tienes que rectificar y yo creo que el Frente Amplio debe rectificar una cantidad de cosas, entre algunas de las que está por ahí enganchando las preguntas. Sí. Por ejemplo, que una empresa se pueda presentar aunque no tenga pero hay cosas que son inherentes a los seres humanos y no estrictamente a los partidos, pero también hay que extremar los cuidados para que la gente tenga oportunidades. Después las otras eran... Una hablaba de las, sí. la corrupción, por ejemplo. La corrupción, ¿qué va a hacer? Sí, sí. Hubo una en especial para la persona que dijo los ladrones que nosotros apañamos y todas esas cosas. Yo le voy a pedir a la persona que razone. Ningún partido político puede desear o querer que hayan situaciones de inseguridad como las que estamos viviendo. Las cosas no se dan porque ¿Inseguridad o de corrupción?
estamos hablando de inseguridad porque dijo, vamos apañando... Inseguridad. Y si se refiere al tema del MIDES, yo que en realidad la inversión en políticas sociales en relación al Producto Bruto Interno, o sea, la cantidad de dinero que maneja el Estado en los 5 años es mínima, para que lo sepa la persona, porque se ha tratado de instalar este esquema: los que trabajamos bancamos pichi, porque así se dice en la calle. Inclusive se dice hasta por parte de nuestros propios compañeros. Cuando se va a la realidad, las prestaciones son no mínimas, más que mínimas, porque nadie que tenga una tarjeta del MIDES puede vivir de la tarjeta del MIDES. Lo que sí sucede es que quizás con algunos padres conscientes, aunque puede ser utilizado para otra cosa, ese niño que antes no tenía ni la mínima posibilidad de consumir un alimento con lo cual desarrollar su cerebro, ahora tiene esa oportunidad, y por eso Uruguay está mirado desde los organismos internacionales y desde organizaciones que se dedican a mirar el desarrollo, digamos, del Estado en cada país. Uruguay está muy bien colocado en distribución de la riqueza y otro tipo de cosas. Pero eso no significa que nosotros deseemos que esté ocurriendo el fenómeno que ocurre con la seguridad. Que la policía nunca estuvo tan bien armada y mejor pagada que lo que hay que recordar, simplemente lo que ocurrió durante el gobierno del doctor Lacalle Padre, en que hubo una huelga de policía, y por eso porque se morían de hambre. Lo que sí ha sucedido en nuestra sociedad, y ocurrió particularmente a partir del 2002, como fenómeno de la sociedad, fue una pérdida de valores que no solamente pasa por un policía en la puerta de cada casa, sino por los valores, por las cosas que suceden en la familia, por familias atípicas, por situaciones de calle de muchos chiquilines, porque de repente hay muchos hogares monoparenterales en los que la madre, si sale a trabajar, generalmente madre, si sale a trabajar todo el día, el gurí anda suelto en la calle, pero la principal de todo es el desarrollo del fenómeno del narcotráfico, el que ha pudrido nuestra cultura. Y si fuera tan fácil, yo no digo que no haya que pelear, yo digo, si fuera tan fácil, como dicen algunos cuando salen con los programas, o alguna gente que está en política, esto lo solucionamos así, así. Si fuera tan fácil, países sumamente desarrollados, como Holanda, como Estados Unidos, como Alemania y otros, ya hubieran erradicado el problema. No es tan fácil, sobre todo cuando ya se establece una cultura, como lamentablemente se ha establecido en relación a la gente que se dedica a la venta y al negocio del narcotráfico en todos los países de América Latina y también en el Uruguay, y que tiene un enorme poder de compra de diferentes estamentos de la sociedad. Entonces, esto, digo para la persona que dice eso, esto no le va a resultar ni fácil ni para el más rancio de la derecha, ni para ninguno de izquierda, ni para ninguno del centro. Esto no es fácil para nadie. Y no solamente se arregla con un policía o más penas, se arregla con muchas cosas a la vez.